Naciones Unidas, de quien sea, que tienen que recoger el sentir mayoritario, que tienen que ser fruto del consenso, del acuerdo mayoritario al menos, avanzar es muy difícil. Sin embargo, un municipio hace una experiencia, en el ámbito que sea, que es pionera, que funciona bien y automáticamente esa experiencia se puede replicar a muchos sitios. Yo hace poco en otro sitio parecido a este comentábamos un tema muy concreto, el tema de las bicis públicas de alquiler. Hace 5 años, y 5 años no es nada, hace 5 años tú le hablabas a cualquiera de que en las ciudades podía haber un servicio público de alquiler de bicicletas y eso era ciencia ficción. Y ahora mismo hay muchísimas ciudades europeas ya que tienen esos servicios absolutamente normalizados, absolutamente integrados, ¿no? Pues en un momento determinado un municipio lo pone en marcha, lo pule para que funcione bien y automáticamente se replica en muchos municipios. No todo se puede replicar en todo, lógicamente, pero sí que tiene un factor de contagio, ¿no? de reproducción. Óscar decía, es importante que ahora todo esto lo aterricemos y veamos a ver cómo lo llevamos adelante. Vosotros, desde el día a día concreto de vuestros municipios, ¿pensáis que las Agendas 21 siguen siendo un instrumento válido para concretar todo esto que se está hablando y para poder avanzar por ese camino? ¿Hay que pulirlas? ¿Hay que darles una vuelta? ¿Cómo lo estáis viviendo? Empezamos por ti, por ejemplo. Hombre, si no pensáramos que es un instrumento válido para aterrizar no solo lo que acordado, no sé si me atrevo a decir acordado, en Río, sino para todo tipo de políticas públicas y de corresponsabilidad ciudadana, que no nos olvidemos tampoco que hay que empezar también a hablar en esos términos. Digo, si no pensáramos no estaríamos aquí sentados, ¿no? Sería absurdo, pues nos iríamos a nuestras casas y se acabó, ¿no? Yo creo que las Agendas 21, los planes de acción de Agenda 21, además de ser auténticos planes estratégicos, ¿no?, para la gestión municipal, además de eso, a mí, desde mi punto de vista, me parece que son unos instrumentos privilegiados para adoptar decisiones incluso cuando las cosas se ponen feas en nuestros municipios. Y comentábamos antes, ¿no?, que Payo, bueno, hay situaciones en las que hay que adoptar decisiones, digamos que controvertidas en el municipio, en las que, bueno, pues la aparente comodidad de la ciudadanía, y hablábamos, por ejemplo, de los aparcamientos, ¿no?, bueno, pues tiene que quedar por debajo de otra serie de consideraciones en función del bien común o del interés público, ¿no? Estamos hablando, pues, de calidad del aire o de accesibilidad o de movilidad sostenible, ¿no? Sí. En ese momento, ¿cuál tiene que primar? Bueno, pues nosotros tenemos un plan estratégico aprobado por unanimidad, supongo también en tu caso, pero en los municipios, en el que todas las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo que prima, digamos, en un caso, sí, por poner un ejemplo, el plan de movilidad, ¿no? Y hay que quitar todos esos aparcamientos porque hay que hacer las aceras más anchas y la circulación, pues, más lenta. Todo esto, si tiene por detrás una base social representada en el foro, que a su vez refrenda ese caso concreto, esa acción concreta, esa decisión concreta, seguramente nos ha costado muchísimo más tiempo adoptar esa decisión, sin ninguna duda. Eso, desde luego, es una de las cuestiones que todo el que se mete en un sarao como este tiene que saber, pero la decisión, desde luego, es de mayor calado, es mucho más profunda, es mucho más sólida y, desde luego, es muchísimo más coherente con el plan estratégico. Perdóname la provocación. Provócame. Sí. ¿Seguro que os ha costado más tiempo? Me explico. Si ese tipo de decisiones se hubieran hecho desde un proceso de participación que efectivamente es complejo y es costoso, sino que si se hubieran hecho por Real Decreto, para entendernos, ¿hubiera sido más efectivo? ¿Hubiera sido más sostenible en el tiempo? No, yo a lo mejor me he explicado mal. Lo que quería decir te has explicado muy bien, pero me interesa mucho que lo matices. Lo que quería decir es que seguramente la puesta en marcha, una vez adoptada la decisión, es mucho más rápida de esta manera. Pero la adopción de la propia decisión, claro, es mucho más lenta, lógicamente, porque hay un proceso participativo intermedio que alarga, o sea, quiere decir que si lo decide uno, lo decido yo, sí, por Real Decreto, como decías, pues de hoy a mañana se acabó, o con mis técnicos, vamos. Pero es cierto que este proceso participativo pues lleva más tiempo que lo piense yo una mañana, me levante y lo diga. Sí, pero a la larga probablemente estás ahorrando tiempo. Desde luego que sí, desde luego que sí, pero lo que no podemos es pensar que todo son bondades. Hay un trámite intermedio, claro, bueno, pues que, como comentábamos antes, ¿no?, genera, pues también, digamos que, voy a hablar de comentarios, tal, no voy a hablar de conflictividad, pero sí por lo menos cierto lío ciudadano
y que lleva un tiempo y que hay que trabajarlo, hay que informar, hay que formar y hay que ayudar a tomar las decisiones. Y eso es así, no lo podemos ocultar. Así es, perdona la provocación. Nada, quería quedar claro. Que Pau, vosotros desde el paraguas de la Agenda 21 habéis estado trabajando un plan de movilidad, o estáis en ello ahora, Sí. y habéis trabajado también acciones que tienen que ver mucho con todo el ámbito comercial, ¿no? Tanto de sensibilización de los comercios como por parte de los ciudadanos. La Agenda 21 ha sido un instrumento útil que os ha permitido avanzar en estas líneas de una manera participativa y más sostenible en el tiempo, aunque sea más costosa de diseñar. Hombre, más costosa, yo sinceramente no, porque al final no es lo que inviertas, sino luego el resultado que consigues, ¿no? Al fin y al cabo. Y no es el tiempo que te lleve, es al final conseguir o llegar al objetivo que tú te has propuesto, digamos, en ese sentido. Hombre, nosotros en el pueblo, por ejemplo, con el tema del comercio que me has comentado, bueno, se hacen campañas, un montón de campañas a lo largo del año, diferentes campañas. Tenemos un comercio muy implicado en el consumo, en productos ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el comerciante de hoy en día está muy bien formado para enseñar, para enseñar, a la clientela los beneficios y lo que ello produce. Y bueno, nosotros en ese sentido, pues bueno, contamos con el apoyo de un equipo de comercio muy potente y se hacen varias actuaciones. Por lo tanto, las agendas sí que siguen siendo instrumentos válidos que habrá que ir también actualizando, ¿no? conforme avance para ir adaptándolo. En este caso, vosotros, ¿cómo veis? Ya lanzo la pregunta a los cuatro porque los cuatro tenéis un poco sensaciones, ¿no? O sea, y experiencias. En estos momentos de crisis que estamos viviendo, alguien comentaba, creo que eras tú, Mercè, que decías al principio, bueno, con esto de la crisis todos los temas de eficiencia energética van ganando terreno, pues porque los municipios ven allí una manera de abaratar costes, por lo menos, ¿no? O de disminuir gastos. ¿La crisis está ayudando a los municipios? ¿Está siendo un acicate para avanzar en estos temas, aunque solamente sea por cuestiones de ahorro? ¿O todavía sigue pesando esa noción de que los temas de sostenibilidad a veces son un lujo que nos podemos permitir solamente en tiempos de bonanza? Porque cuando tú ves lo que se está publicando últimamente en los medios de comunicación o opiniones que están por ahí extendiéndose, parece que los temas, más que de sostenibilidad, de medio ambiente, diría yo, ¿no? En este caso, son esa especie de lujo que tú te permites cuando el resto de cuestiones están bien. Y que cuando en momentos de crisis como los que vivimos, pues estas cosas se quedan orilladas, pues porque, bueno, son un lujo. Frente a eso hay otra manera, hay otra visión que dice, no, la sostenibilidad también es eficiencia y por lo tanto también es reducción de costes. ¿Cuál de las dos visiones, desde vuestra experiencia del día a día, pensáis que está ganando terreno en estos momentos aquí en el debate público? Empezamos por ahí, por ejemplo. Pues, hombre, tenemos la suerte, entre comillas, que la crisis, uno de los compromisos de Aalborg, que es la gestión energética, pues está ayudando a que los municipios, por obligación, el tema de la eficiencia lo tomen como algo propio, porque uno de los problemas que tenemos es la financiación del gasto corriente. Al final, en materia energética, la eficiencia es una reducción del gasto corriente. No sé si esto es positivo o negativo, pero es lo que es. O sea, hay gente, como ahora mismo, que hay mucho paro, hay emprendedores por obligación y otros porque son emprendedores de por sí. Pues en este caso es lo mismo. Hay gente que está convencida perdón, que hay que tomar medidas y las toman, y otros que las toman por obligación. No sé, hombre, mejor sería si estuviesen convencidos, pero ya que no lo están, y eso sí que es muy difícil cambiarlo, que lo hagan. Eso es. Efectivamente, hay quien dice que las cosas se cambian por conveniencia, por las tres Cs del cambio, ¿no? Por conveniencia, por coacción o por convicción. Esas son las tres Cs del cambio. Bueno, pues que se acoja cada uno lo que quiera, pero que se acoja. Al final es la realidad. O sea, no podemos cambiar la realidad, y esa es la realidad. Y si nuestro objetivo es trabajar con mayor respeto al medio ambiente, pues sea por cualquiera de las tres patas. De las tres Cs, pero que entre Mercè, una opinión rápida, porque vamos ya justitos de tiempo. A ver, yo empezaría un poco, o sea, a ver, nuestra experiencia es que empezamos muy pronto con las agendas 21, estábamos hablando del año 93, luego tenemos muchos municipios pues, que empezaron en 93, 94, 95. En estos momentos hay municipios que continúan muy activos con la Agenda 21 y hay otros que la han dejado un poco apartada, pero la Agenda 21 tuvo la gran virtud en su momento de que puso los temas de sostenibilidad en el día a día y además de una forma transversal. Con lo cual, yo diría que, a ver, tanto muchos departamentos empezaron a adoptar
medidas y ha incorporado la sostenibilidad, con lo cual, de alguna manera, podríamos decir que se ha superado la Agenda 21. Y además, como mínimo en Cataluña, lo que es la normativa autonómica es bastante restrictiva en este sentido, con lo cual, y sobre todo en los grandes municipios, han empezado a aparecer planes que han superado o modificado lo que es la Agenda 21, es decir, sobre todo en grandes municipios, pues están obligados a hacer su plan de movilidad, plan de mejora de la calidad del aire, un plan de prevención de residuos, con lo cual con Agendas 21 pues de hace 15 años, si hace 5 años teníamos que hacer el plan de movilidad o no sé qué, pues se ha ido modificando y a veces en algún caso la Agenda 21 ha quedado apartada porque tenemos planes que han ido mucho más allá y han sido mucho más modernos, pero tuvo la gran virtud de que arrancó todo este proceso de alguna forma. Y ahora lo que sí que es cierto es que están paradas inversiones, no a nivel medioambiental, es que de cualquier tipo. Y entonces hacer una inversión o buscar una empresa que pueda hacer una inversión con los temas de eficiencia energética pues es una oportunidad para los municipios. ¿Estáis de acuerdo? Ahí va. Yo sí que plantearía a Mercè una pregunta. ¿No se ha planteado nunca a nivel de Diputación, a nivel de servicio, sí, a nivel de servicio público, digamos, crear empresas públicas, públicas? No, en ese sentido no. Nosotros lo que sí que... A ver, en Cataluña lo que tenemos es lo que se llama un clúster de eficiencia energética en el cual pues, participan empresas privadas, consultorías, administración y sirve un poco de punto de encuentro. Con este clúster de eficiencia energética lo que se hizo fue elaborar, por ejemplo, un pliego tipo para los concursos de alumbrado público mediante SES. Con lo cual, bueno, lo que se estableció es un modelo para que las empresas puedan desarrollarse y encontrar un marco común. Y ahora lo que queremos iniciar es el mismo tipo de trabajo, pero para contratos de mantenimiento y mejora de la eficiencia energética en edificios públicos. Pero la idea es no crear nosotros la empresa, sino ir potenciando que las empresas se desarrollen y crear el marco. ¿Cómo lo veis del día a día? ¿Cuáles de las dos nociones están ganando terreno? Esa noción de la sostenibilidad como lujo, esa noción de la sostenibilidad de la crisis como momento de oportunidad. Yo creo que, a ver, es mi impresión desde mi experiencia, ya digo, bastante humilde y bastante breve en el tiempo, ¿no? Pero yo sí que creo que la ciudadanía, que es al final la colaboradora necesaria de todo esto de lo que estamos hablando, cada vez más está convencida, y digo convencida, seguramente convencida por ser obligada, pero bueno, convencida, al fin y al cabo, haciendo de la necesidad virtud, de que todos los procesos, cualquier proceso de decisión o de decisión, por decirlo de manera genérica, de una entidad pública como puede ser un ayuntamiento, tiene que ser absolutamente eficiente. Esto quiere decir que pues, todo es mucho mejor porque hay crisis y porque hay falta de dinero y entonces todos nos ponemos a rascar de donde no existe y todas estas cosas. Evidentemente no. Hombre, estaríamos encantados de tener un montón de pasta con la que poder financiar inversiones maravillosas que redujeran consumos de lo que sea. Bueno, no existen. Vamos a contar con lo que hay y yo creo que además, si alguna virtud tenemos los alcaldes, que somos muy posibilistas e intentamos hacer todo lo que podemos con lo que tenemos. Bueno, pues con lo que tenemos estamos intentando hacer todo lo que podemos y un poquito más. Fenomenal. Acabas de dar un titular estupendo. No sé si hay prensa en la sala, pero si la hay, que tomen nota del titular que acaba de dar, chicas. Oye, muchísimas gracias a los cuatro. Estas cosas siempre saben a poco, ¿verdad? Siempre te quedas con la sensación de que hubieras necesitado un par de horas más. Pero bueno, pues el tiempo da para lo que da. Yo no me contengo de dar 3 pinceladas a modo de conclusión. Desde luego, es imposible hacer una síntesis de todo lo que habéis dicho, que habéis dicho cosas interesantísimas. Pero si me preguntaran con qué me voy, yo creo que esto, lo que hoy hemos pintado aquí es una especie, a ver si consigo, me gustaría poder dibujar, esto de no tener pizarra, una especie de templo clásico, ¿no? Donde hay 2 columnas sosteniendo un gran fondo. Yo creo que eso puede, de alguna manera, ser un buen dibujo de la situación actual. Una de esas grandes columnas tiene que ver, yo creo, con aprovechar la crisis
para avanzar hacia la sostenibilidad. Óscar hablaba de rentabilidad, de buscar la rentabilidad social de la sostenibilidad, es decir, de poner en marcha proyectos e iniciativas que pongan en valor y que ejemplifiquen esa rentabilidad social. Mercé hablaba de generar actividad económica en torno a todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad, no solamente en los temas de eficiencia energética, que obviamente, sino también en muchos otros temas. Hay un movimiento, existe un movimiento muy potente a nivel internacional de innovación social ligado a temas de sostenibilidad económica, social y ambiental, que va también por allí, ¿no? Por lo tanto, yo diría que aprovechemos esta crisis como primera columna, aprovechemos esta crisis para avanzar en esos caminos. No puede ser que los temas de sostenibilidad sean un corner, que decía esta mañana Estefan Rovira, ¿no? Sino que tienen que ser el centro de ese debate económico. Eso, la segunda gran columna, el trabajo en red. Red dentro de los municipios, que lo estaban diciendo los dos, tanto las agendas 21 como otro tipo de iniciativas, que lo que están poniendo en valor es la generación de sinergias entre el propio municipio, entre el tejido empresarial y económico de la zona, entre el tejido social, es decir, los municipios por definición son espacios complejos y esa complejidad puede generar y debe generar riqueza y diversidad. Por lo tanto, generemos de alguna manera esas sinergias que nos ayuden, red dentro de los municipios, pero también red fuera de los municipios. En Durango se insistía en el tema de la comarca, ¿no? Y decía, la comarca y nosotros tenemos una simbiosis, no podemos entendernos los unos y los otros. La misma red de todas las tareas es una red, lógicamente, la Xarxa, la red Navarra, todas ellas. Y más allá de redes de municipios, yo creo que está claro, y el caso de ICLEI, que es una de las experiencias absolutamente incuestionables, de que el trabajo en red a nivel internacional es lo que va generando que seamos capaces de empujar más, ¿no? Y si esas dos columnas son las que sujetan el frontón yo me quedo, para mí, esto es una percepción personal, con lo que os comentaba al principio, voluntad política. Es decir, podemos ser ciudades grandes, podemos ser Barcelona, o podemos ser municipios pequeñitos, como el suyo de Noaín, que tampoco es tan pequeñito, porque si yo te contara en Aragón lo que tenemos, ibas a saber lo que es un municipio pequeño, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Nosotros tenemos muchos municipios de 20 habitantes en invierno y esas cosas, o sea que eso lo dejamos, ¿no? Pero bueno, municipios grandes o municipios pequeños, en momentos de crisis, en momentos de no crisis, con gobiernos de unos colores o de otros, efectivamente lo que aquí se ha puesto de manifiesto es que si hay voluntad política para tirar adelante, se puede hacer. Y la voluntad política tiene que ser liderazgo, para arrastrar un proceso, tiene que ser capacidad para articular acuerdos y consensos. En el caso de Durango lo ha explicado muy bien, ¿no? La dificultad del ayuntamiento complejo por la diversidad, pero que es capaz de llegar a acuerdos. Por lo tanto, la voluntad política implica también voluntad de llegar a acuerdos y voluntad de articular la participación, porque la participación efectivamente requiere más tiempo para tomar decisiones, pero una vez que las decisiones están tomadas, pues son mucho más sostenibles, en el sentido de que son mucho más duraderas, ¿no? Yo, para acabar, le había apuntado aquí otro titular, también lo puse en prensa en la sala, ¿no? Que creo que comentabas, Óscar, al principio, o prensa, no estoy segura, que decía, los estados compiten, las ciudades cooperan, ¿no? Bueno, pues entre este y el que nos daba Aichibera cuando he terminado su locución, yo creo que ha sido una fantástica mesa redonda y muchísimas gracias a los cuatro.